Capítulo 1. Su esposo. En cierta ocasión estuve observando un partido de fútbol americano en el que estaba perdiendo el equipo de casa y faltaban menos de 15 segundos para concluir el juego. El equipo necesitaba anotar un gol para ganar, pero todo parecía estar en su contra. El partido estaba a punto de concluir, y el equipo contrario y sus fanáticos ya habían comenzado a celebrar. Algunas personas ya estaban saliendo del estadio, pero el equipo perdedor y su entrenador no se rindieron ni su moral desfalleció. Por el contrario, pusieron en acción una jugada poco probable y a través de una sorprendente secuencia de sucesos, el equipo de casa anotó un gol en los últimos segundos del partido. Fue algo tan asombroso, que los informes noticiosos hablaron de él como un milagro. Tu matrimonio es como un partido de fútbol. Tú y tu esposa son un equipo. Y ella desea tener la seguridad de saber que cuando las cosas no andan bien y llegó el momento decisivo, aunque el enemigo ya esté celebrando tu derrota y todo parezca estar perdido, tú tienes fe y crees que las cosas pueden cambiar incluso en el último segundo. Ella necesita tener la seguridad de que en tu bolsillo tienes escondida una jugada que puede llevarlos hasta el otro lado del campo con el balón para obtener un gol ganador. Ella desea que confíes en que nada es imposible con Dios, y que debido a esta realidad nunca dejarás de esperar que suceda lo imposible. Cuando tu esposa sabe que estás orando, se siente plenamente confiada de todas estas cosas. En mi encuesta, el 85% de las esposas expresaron que la oración más importante que un esposo puede hacer, es que él llegue a convertirle en la clase de hombre, esposo, y cabeza del hogar que Dios desea que sea. Este es el lugar más importante para que un hombre comience a orar. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, lo bueno respecto a la oración o el problema con la oración, dependiendo de tu perspectiva, es que para hacerlo tenemos que acudir a Dios. Esto significa que no podemos andar con engaños. Significa que el Señor va a revelar todos los pensamientos negativos, las malas actitudes, la dureza del corazón o los motivos egoístas. La oración ferviente y honesta siempre trae a la luz los sentimientos más profundos de nuestro corazón. Y esto puede ser bastante incómodo e incluso una experiencia miserable. Si algo he aprendido de la oración es que si en nuestro corazón estamos albergando falta de perdón, amargura, egoísmo, orgullo, ira, irritabilidad o resentimiento, nuestras oraciones no serán contestadas. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66 2.18. Cuando oramos, en nuestro corazón debe haber rectitud. Todos nosotros, hombres y mujeres por igual, ponemos en peligro las oraciones cuando no oramos con rectitud de corazón. Al orar, la condición de nuestro corazón tiene más efecto sobre el resultado de la respuesta a dicha oración, que el contenido mismo de la oración. Es por esta razón, que cuando nos acercamos a Dios en oración, Él nos pide que primero confesemos todo lo indebido que haya en nuestros corazones. Y lo hace así para que nada nos separe de Él. La Biblia dice, vosotros, mandos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3 2.7. Vivir sabiamente con tu esposa significa en parte, reconocer que ella necesita tu cobertura, tu protección y tu amor. Y porque ambos son coherederos de la gracia de Dios, necesitas honrarla en tus pensamientos, palabras y acciones. Cuando no lo haces, tus oraciones hay estorbo. Esto significa todas tus oraciones, y no solo las que elevas a favor de tu esposa. Muchos hombres no reciben respuesta a sus oraciones porque no aprendieron este paso tan vital. Una de las mejores maneras de honrar a tu esposa es orar por ella con un corazón limpio delante de Dios. Pídele a Dios que te muestre todo lo que necesitas ver sobre la verdadera condición de tu corazón. Quizás tengas un matrimonio perfecto y seas sublimemente feliz, y aún así tengas una actitud hacia tu esposa que esté muy por debajo de lo que Dios desea. Cualquier cosa que Él te revele, confiésalo ante su presencia. Cuando confesamos ante el Señor todas las actitudes imperfectas que hay en nuestra vida, Él no ayuda a vencerlas. Encontrarás que el aspecto más difícil de ser un esposo intercesor no será el tiempo que emplees orando por tu esposa, sino orar con un corazón recto ante Dios. Por eso es que para orar adecuadamente por tu esposa,
Primero debes comenzar orando por ti mismo. No te preocupes, Dios enseñó este mismo principio a las esposas de oración. Muchas mujeres me confesaron que cuando llegaron a este punto en la lectura del capítulo, tiraron el libro al otro lado de la habitación y dijeron, olvídalo. De eso. Nada. Por supuesto, el Espíritu Santo no les iba a permitir continuar con una actitud como esa durante mucho tiempo, y finalmente volvieron a recoger el libro para continuar la lectura. Así que, si quieres arrojar este libro al otro lado de la habitación y decir también, olvídalo. De eso. Nada. Este sería un buen momento para hacerlo. Estoy segura de que muy pronto lo volverás a recoger, ya que te vas a cansar de no tener respuestas a tus oraciones. Se requieren dos para ser uno. Cuando Dios creó a Adán, a pesar de toda la grandeza que en él había, Dios estaba consciente de que necesitaba una compañera, un ayudante que se acoplara a él, que fuera un complemento para él y que lo completara. Génesis 2:18. Así que creó a Eva. A pesar de toda la grandeza que en ti hay, querido hermano, Dios creó a tu esposa para que sea tu complemento perfecto y te complete. Tú haces lo mismo por ella. Dios dice que cuando tú y tu esposa se casaron, se convirtieron en una sola carne. Génesis 224. ¿No es algo maravilloso haber sido creados para ser uno con nuestro compañero? Esto nos parece posible al comienzo de la relación matrimonial. Existe la anticipación de unidad en el momento inicial cuando percibes que fueron destinados para ser más que amigos. Existe un sentir de unidad durante la etapa del noviazgo. La promesa de unidad durante el periodo de compromiso. La declaración de unidad en los votos matrimoniales. La emoción de unidad durante la luna de miel. La sensación de unidad a medida que se establece un nuevo hogar. Y entonces, en algún momento a lo largo del camino, ocurre cierta erosión marcada por un distanciamiento sutil. ¿Cómo sucede tal cosa? La respuesta es el mundo, la carne y el diablo. El mundo incursiona sigilosamente, además de la crianza de los hijos, seguir las profesiones y las ocupaciones del diario vivir. Comenzamos a sentir mayor fascinación o distracción por estas cosas que por nuestro cónyuge. Nuestra carne nos controla por completo cuando decidimos ser egocéntricos en lugar de ser sacrificados. Y no podemos olvidarnos de Satanás. En el principio, Dios creó el matrimonio. Y desde entonces Satanás está intentando destruirlo. Tú y tu esposa fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Satanás desea convertirte a su imagen. Satanás no desea que tu matrimonio sea exitoso, y por lo tanto establece un plan para su destrucción. Incluso en este mismo momento está planificando destruir tu matrimonio. Pero tú, mi querido hermano, recibiste el poder y la autoridad para detener dicho plan a través de tus oraciones. Orar por tu esposa mantiene el mundo a raya, se transforman los corazones egoístas y se desvían los planes del diablo. Si Dios te pidió que oraras por tus enemigos, ¿cuánto más querrá que ores por la persona que se supone que ames y con quien eres una sola carne? Pero primero tienes que orar por ti mismo. 5 maneras de ser el esposo que Dios desea. En la Biblia, Dios ordena lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3:2.8. Prestarle atención a estas 5 instrucciones puede cambiar tu vida y tu matrimonio y convertirte en el hombre y esposo que Dios desea. Definitivamente es algo por lo cual vale la pena orar. 1. Sé de un mismo sentir. Es horrible tener disensión en el matrimonio. Nos hace infelices. Afecta cada área de nuestras vidas. Y probablemente es lo más semejante al infierno aquí en la tierra. Y si dura mucho tiempo, puede destruirlo todo. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Tales predicciones son aterradoras. Pero la oración es la clave por medio de la cual se puede mantener la unidad en la relación matrimonial. Un hombre y una mujer no pueden vivir completamente independientes el uno del otro sin pagar un alto precio como resultado. Tal situación los hace ser incompletos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 1 Corintios 11:11. Pero debido a que el hombre y la mujer son diferentes, es bastante fácil para ambos emprender caminos completamente separados.
Hasta en los matrimonios más íntimos, ninguno de los dos está unido como si fueran gemelos siameses. Es posible que tú y tu esposa tengan trabajos, intereses y actividades separadas, pero si con regularidad están orando con el cónyuge, y el uno por el otro, esto los mantendrá sintonizados en la misma senda. Sin esta unidad de la mente y el espíritu que brinda la oración, es demasiado fácil acostumbrarse a que el otro no esté involucrado. Y si es la causa de esto, el resentimiento penetra en el corazón de uno de los dos. Pueden comenzar a separarse el uno del otro mental, física o emocionalmente, sin siquiera notarlo. Especialmente importante es tener la misma fe y creencias. De hecho, esto es algo por lo cual deben comenzar a orar. La relación completa se compromete si no se ponen de acuerdo en esta área en particular. Por ejemplo, asistir a diferentes iglesias o asistir a una iglesia que a uno de los dos no le guste, o que uno de ustedes asista a la iglesia mientras que el otro no asiste siempre, son situaciones que promueven la falta de unidad. Si recuerdas otros asuntos tales como estos que causaron división entre tú y tu esposa, debes orar específicamente al respecto. Pídele a Dios que cambie tu corazón donde lo considere necesario para lograr la unidad con tu esposa. Ora para que tu esposa pueda cambiar cualquier actitud y perspectiva que sea necesario cambiar. Tu matrimonio se convertirá en una poderosa fuerza para el bien, si es que ambos tienen una misma mente. 2. Sé compasivo. ¿Alguna vez viste a tu esposa sufrir, pero no sabes qué hacer al respecto? Algunos hombres se impacientan ante tal situación. Otros se sienten tan perdidos o abrumados que reaccionan alejándose. Si consideras que esto te está sucediendo, ruégale a Dios que te dé un corazón compasivo. Tener compasión por tu esposa es sentir profunda simpatía por cualquier área en la cual ella esté sufriendo, y tener un profundo deseo de aliviar tal sufrimiento. Un aspecto de la compasión tiene que ver sencillamente con la acción de escuchar. Esto significa que estás dispuesto a escuchar sin tener esa mirada perdida en el espacio que dice, tengo otras cosas más importantes que hacer. Acabemos con esto lo antes posible. Tu esposa no espera que lo arregles todo. Solo necesita saber que la escuchas y que te interesa saber cómo ella se siente. En el pasado, mi esposo permanecía quieto y me escuchaba durante no más de 3 segundos. Yo me di el tiempo, antes de marcharse de la habitación. Si yo quería que escuchara una oración completa, tenía que correr detrás de él o tenía que completar la oración la próxima vez que nos viéramos. Las veces que logré sentarlo a que me mirara mientras lo estaba hablando, tenía que pedirle que me diera algún indicio de que estaba entendiendo lo que yo le decía. Por lo general le decía algo así, pestañea si me estás escuchando. Y cuando pestañeaba, era tan significativo saber que había escuchado mi voz. Ahora él siente mis luchas en lo profundo de su corazón y me escucha atentamente. Esos momentos, cuando escuchamos y demostramos compasión, son momentos de sanidad para nuestra relación. Ora para que Dios te permita tener un corazón lleno de compasión hacia tu esposa, y la paciencia para escucharla cuando así lo necesite. Es un arte que vale la pena cultivar. Lograrás llegar con tu esposa a lugares a los que habrás soñado llegar. 3. Sé amoroso. Jesús nos ama con fidelidad, pureza, constancia y pasión, no importa cuán imperfectos somos. Si un hombre no ama a su esposa de la misma manera, abusará de su autoridad y de su liderazgo, y como resultado abusará de ella. Debido a que eres uno con tu esposa, debes tratarla como a tu propio cuerpo. No harás nada a propósito que le haga daño o la destruya. La amas y la cuidas. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo. Efesios 5:33. Jack Hayford, nuestro pastor durante 23 años, siempre dice que puede saber si un hombre ama verdaderamente a su esposa, porque con el pasar de los años ella es cada vez más hermosa. Él reconoce esa belleza interior que no se desvanece, sino que con el tiempo aumenta cuando la mujer es amada. No tienes idea de lo mucho que significa tu amor por tu esposa. No se lo niegues, o de una u otra manera la vas a perder. La Biblia dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. Ruégale a Dios que aumente el amor que sientes por tu esposa, y que te permita demostrárselo de manera tal que ella se embellezca. 4. Sé tierno. ¿Te molesta algo de tu esposa? ¿Hay algo que ella dice o hace,
o que no hace o dice que te irrita. ¿Reconoces que a veces deseas cambiar algo en ella? ¿Qué sucede cuando tratas de hacer tales cambios? ¿Cómo responde ella cuando demuestras tu irritación? ¿Alguna vez te rendiste diciendo, no vale la pena, ella nunca será diferente? Lo cierto es que los cambios son difíciles para todos nosotros. Por mucho que lo intentemos, no nos podemos cambiar a nosotros mismos de un modo significativo. Solo Dios puede hacer cambios perdurables en nosotros. Solo su poder puede transformarnos. Por eso la oración es una forma mucho más tierna y segura de lograr cambios en tu esposa. Por ejemplo, ¿se retrasa siempre tu esposa mientras que a ti te gusta llegar a tiempo? Es probable que ella no lo esté haciendo a propósito. Quizá no calcule bien el tiempo o tal vez esté tratando de hacer demasiadas cosas. Ora para que Dios la ayude a organizar mejor las cosas o a no asumir más de lo que puede manejar, o para que logre desarrollar un concepto más claro del factor tiempo. Y sobre todo, no permitas que el enojo, las asperezas y las actitudes denigrantes broten sigilosamente en la relación. Las críticas con la intención de hacerla cambiar no funcionan. Nunca producirán los resultados que deseas. Lo único que funciona es la oración. Por lo tanto, en vez de impacientarte con las debilidades de tu esposa, ruégale a Dios que te dé un corazón tierno para que puedas interceder a favor de ella en cuanto a sus debilidades. Pídele que te muestre cómo es que sus debilidades complementan tus puntos fuertes. Y recuerda, igual que tu manera de ser y la de tu esposa los puede unir, las diferencias harán que las cosas sean interesantes. 5. Sé cortés. ¿En algún momento le hablas a tu esposa de forma tal que se considere rudo si estuvieras hablando con un amigo o socio de negocios? Eres bondadoso con todos durante el día, pero cuando llegas a la casa desbordas toda tu frustración, agobio y enojo sobre tu esposa. ¿En algún momento permites que de tu boca salgan críticas en contra de tu esposa, frente a otras personas? Si así es, como una hermana en Cristo que profundamente se preocupa por ti y por tu esposa, permíteme darte la primera asignación importante de este libro: deja de hacerlo. De por sí el matrimonio ya es bastante difícil para que uno de los dos sea rudo, cruel o desconsiderado con el otro. Ninguna otra cosa hace que el matrimonio se parezca tanto a un infierno en la tierra. No hay nada más que perturbe, derrote, atormente, sofoque o que provoque emociones. Ninguna otra cosa que produzca en nosotros los peores sentimientos como un matrimonio en el que uno de los cónyuges carece de la más elemental cortesía. He escuchado de varios matrimonios que se disolvieron porque durante mucho tiempo la esposa recibió un trato tan rudo que llegó a sentir que se estaba convirtiendo en una persona resentida, enojada, amargada y sin esperanza. En otras palabras, se estaba convirtiendo en el tipo de persona que nunca deseó ser. Debemos tener suficiente interés en nuestro cónyuge como para dejar de hacer aquellas cosas que le causan heridas y molestias. No hay nada más maravilloso que la voz masculina. Es fuerte, profunda y enriquecedora. Y el sonido de voces masculinas cantando al unísono es uno de los sonidos más maravillosos que existe sobre la faz de la tierra. Pero la voz masculina también puede ser aterradora, especialmente para las mujeres y los niños. La mayoría de los hombres no tienen la más mínima idea del poder que hay en sus voces. Cuando un hombre habla, sus palabras tienen el poder de crear y también el poder de destruir. Sus palabras pueden ser como cuchillo afilado que hiere y mata, o como un suave bálsamo que sana y da vida. No estoy diciendo que no puedas dialogar honesta y confiadamente con tu esposa sobre los asuntos que les atañen. Den a conocer sus pensamientos y emociones por todos los medios posibles. Pero no permitan que sus palabras se conviertan en armas de críticas que destruyen lo que desean preservar. Aunque no sea nuestra intención, la falta de paciencia y el cansancio harán que nuestras palabras parezcan carecer de toda cortesía. Recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. No son las palabras que hablas, sino el poder de Dios detrás de ellas lo que hará la diferencia. Orar primero, antes de dialogar sobre un tema sensible, le dará poder a tus palabras, y te dará la seguridad de decirlas con corazón sincero. Tu esposa fue creada como regalo de Dios para completarte. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1 Corintios 11:2.9. Pero se debe tratar como el regalo de Dios que es,
para que la completa bendición de Dios se cumpla en tu vida. Si la honras y le otorgas el valor merecido, tu esposa probará ser la más valiosa entre todas tus posesiones. La Biblia nos dice que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3:22. Ruégale a Dios en oración que te ayude a hablarle a tu esposa de forma cortés y agradable ante sus ojos, y que te haga sensible de corazón para saber cuándo no lo haces. Orar por estas 5 sencillas instrucciones bíblicas transformará tu vida y tu matrimonio. Y no importa lo maravilloso que sea tu matrimonio, Dios quiere que sea mejor. Ya que Dios nos dice que debemos ser transformados, eso significa que siempre hay espacio para mejorar. Romanos 12:2.2. Por lo tanto, es razonable que si mejoramos individualmente, nuestro matrimonio también mejorará. Después de tu amor por ella, el mayor regalo que le puedes obsequiar es tu propia integridad. Su deseo más ferviente es que te conviertas en el hombre que Dios desea que tú seas. Este también debe ser tu deseo. Dios te dio fuerzas, inteligencia, poder, autoridad y las maravillosas características que forman parte de ser hombre. Pídele a Dios que te ayude a usarlas bien y para su gloria. Pídele a Dios que te convierta en todo aquello para lo cual te creó, para que tú y tu esposa siempre sean un equipo vencedor. Ella dice: por favor, ora tú solo para que, 1. Llegues a ser el tipo de esposo que Dios desea. 2. Sepas cómo amar verdaderamente a tu esposa. 3. El Espíritu Santo te dirija en todas las decisiones. 4. Seas liberada de comportamientos negativos. 5. Que hables palabras que edifiquen y no que destruyan. 6. Que tengas el deseo de orar por tu esposa. 7. Que crezcas espiritual, emocional y mentalmente. Él dice: por Michael O'Marchan. Michael es productor de discos y autor de canciones. Él y Stormy llevan 28 años de matrimonio, y tienen 3 hijos adultos. Hace muy poco escuché la triste historia de otra mujer que vivió en un matrimonio en el cual tuvo que soportar las acciones y declaraciones preponderantes de su esposo. La relación terminó en divorcio. Este fue un matrimonio en el cual sus opiniones no se apreciaban ni se necesitaban, y ella sintió que no la respetaban, ni la amaban, le faltaba poder y se sentía inútil. Lo peor de todo es que estas cosas están sucediendo con una frecuencia alarmante hasta en matrimonios cristianos. Lo cierto es que son demasiados los hombres a quienes se les enseñaron extrañas interpretaciones de porciones bíblicas. Dichas interpretaciones se esparcieron mediante la ignorancia y porque algunos hombres necesitan sentirse poderosos ejerciendo el papel de sacerdote en el hogar. Con razón el movimiento feminista ha ganado tanto terreno. Aunque algunas mujeres están heridas y dolidas a causa del extremismo del movimiento de liberación femenina, me es fácil ver cómo este comenzó. Nosotros los hombres podemos hacer un mejor trabajo cuando se trata de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Sé que yo puedo, y pido a Dios que lo haga. Creo que a través de la oración Dios nos dará, a nosotros los hombres, las herramientas que necesitamos para considerar a nuestras esposas con el gran respeto y afecto que merecen, y que lleguemos a ser los instrumentos de apoyo que ellas necesitan. Cristo murió por la Iglesia. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a elevarnos hasta el nivel que trazó para nosotros, para que comencemos a considerar a nuestras esposas primero que a nosotros mismos. De esta manera, nuestros matrimonios serían una historia muy diferente. Oración de poder. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 2.10. Muéstrame donde mi actitud y mis pensamientos no son lo que deben ser, especialmente en cuanto a mi esposa se refiere. Trae convicción a mi corazón cuando no quiero perdonar. Ayúdame a deshacerme de toda ira, para que la confusión no tome control de mi mente. Si hay alguna conducta en mí que debo cambiar, permíteme hacer cambios que perduren. Todo lo que me reveles, lo confesaré como pecado. Conviérteme en un hombre de acuerdo con tu propio corazón. Permíteme ser la cabeza de mi hogar y familia para lo cual me creaste. Señor, muéstrame cómo realmente puedo cubrir en oración a nombre de la esposa. Permíteme vivir con ella, comprendiéndola y honrándola para que mis oraciones no encuentren estorbo. 1 Pedro 3:2.7. Renueva nuestro amor del uno por el otro.
Sana cualquier herida que haya causado división entre nosotros. Dame paciencia, comprensión y compasión. Permíteme ser amoroso, tierno de corazón y cortés con ella, tal y como me lo pides en tu palabra. 1 Pedro 3:2.8. Permíteme amarla tal y como tú la amas. Señor, te pido que nos lleves a nombre de la esposa y a mí a un nuevo nivel de unidad mutua. Que seamos de una misma mente. Muéstrame lo que debo hacer para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Dame palabras que sanen y no palabras que hieran. Llena mi corazón con tu amor de tal manera con que lo que fluya a través de mi hablar sean palabras que edifiquen y no que destruyan. Convénceme de mi error cada vez que no viva de acuerdo con tu voluntad. Ayúdame a ser el hombre y esposo que tú quieres que sea. Herramientas de poder. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:31 y 33. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:2.9. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:2.28-29.